Una locura de producción. Amigos, espero que estén bien. En el día de hoy damos continuación al curso de cómo ingresar en la apicultura. En este material vamos a hablar sobre cómo podremos obtener nuestras primeras colmenas. Por supuesto, si todavía no viste el video anterior, que es la primera parte, te la recomiendo que veas eso. Y pues bien, comencemos. Las colmenas se obtienen de dos maneras: haciendo rescates o trasiego, o directamente comprándolas. En mi caso, yo tuve que rescatar todas mis colmenas porque no había de dónde obtenerlas. Comencé con una motito, tenía una moto scooter, y les cargué de combustible con una caja, con un portanúcleo ahí atrás, y ya me iba a hacer el recorrido de todos los días. Recuerdo que llegaba a las casas de los señores que tenían su campo, me sentaba ahí, les saludaba y ya les empezaba a hablar de mi proyecto, que quería hacer esto, tal cosa, y le preguntaba, ¿verdad?, si tenía abejas en su terreno. Entonces, algunos de ellos me decían, sí, tengo, mi hijo, tengo, pero yo quiero la miel, me decía. Y acá una forma de decir en guaraní que no lo quería dar así nomás. Entonces yo le decía, bueno señor, yo solamente quiero las abejas, yo le voy a hacer todo el trabajo y la miel que tenga se quedará a usted. Entonces era un trato. A él se le quedaba la miel y yo me quedaba con las abejas. Ese era el trato que hacía con todos los señores que encontraba por el camino. En serio, a todos le preguntaba si tenía abejas en su terreno. A toda persona que encontraba por el camino. Y el recorrido era extenso porque yo recuerdo que salía al mediodía y recién como a la tarde, a la entrada del sol, volvía a casa. Y sí o sí tenía que volver con una colmena. Esa era la idea, ¿verdad? Sí o sí tenía que volver con una colmena. Si no me encontraba, me quedaba hasta la noche. Y si uno se rebusca realmente, si se rebusca mucho, sí va a encontrarla. Y así estuve haciendo rescates, muchísimas rescates. Serían trasiegos y rescates en algunos casos también, porque había personas que ya me conocían en esto, que trabajaba ya con las abejas y me llamaban y venían en casa y me decían que, bueno, señor, me decían señor, tengo en casa, en mi terreno, abejas que me están molestando, que están en un terreno que voy a usar, entonces me gustaría que te vayas a sacarlos de ahí. Entonces yo ya me iba y así, con esos trabajos que solía hacer, pude juntar muchísimas colmenas. Yo creo que si cuento ya superan las 100 colmenas rescatadas. Pero no todas esas colmenas están en la Academia Apiarios. La mayoría yo las vendo otra vez. Fueron esos problemas que me han despertado las ideas de crear así, de fabricar colmenas y de hacer instalación de apiario. Porque yo sé que a mí me dificultó eso al principio. Yo sé que yo antes tenía un poquitito de plata ya juntada y quería comprarlas para poder crecer más rápido, pero no había de dónde. Gracias a eso inicié con ese negocio de vender también colmenas. Pues bien, ya que ya saben cómo obtenerlas, les voy a dar unas indicaciones que les van a servir muy bien a la hora de comenzar en esto, a la hora de rescatarlas también. Yo en todas estas actividades que estuve haciendo de rescate, aprendí que están las colmenas que son muy difíciles de rescatar, muy difíciles de hacerles quedar en la caja. Esas colmenas son principalmente la colmena colgante. ¿Conocen la colmena colgante? Me imagino. Esas abejitas que crean para su hogar colgándose en árboles o en las casas. Esas clases de abejas, a ellas no les gustan las cajas. No sé, yo en mi experiencia ni una vez se me han quedado. Pero sí, en algunos casos ya me comentaron otros apicultores que a ellos sí se les queda, ¿verdad? Pero a mí no me queda. Y por mi parte yo no les recomiendo que se rebusquen con esta clase de colmenas. Pero si están en peligro, ¿verdad?, en peligro de quema o de envenenamiento, ahí sí, hagan lo posible para que las pueda rescatar. Otra clase de colmena que no se quiere quedar, pero tiene su motivo también, son las colmenas que están bajo tierra, o en algunos casos las que están dentro de árboles grandes.
no se quieren quedar, gente. Eso es porque se nos dificulta encontrar a la reina. Los que están bajo tierra ya se imaginan cómo será el trabajo. Y las que se encuentran bajo los árboles grandes, ahí sí que ya necesitas muchas herramientas, motosierras y unas cuantas herramientas más para poder acceder hasta el más profundo rincón de este árbol. Y el tipo de colmena que más les recomiendo que hagan rescate son las que se pueden encontrar en los cocoteros o en algunas situaciones en cajas de, no sé, en cajas de algún utensilio que tengan en sus hogares. Siempre sucede eso. Esas clases de colmenas fácilmente se les va a quedar. Pero el mejor de todas es el de cocotero. Digamos que el 90% de los rescates que he hecho que sí me han funcionado fueron de los cocoteros. Todos me funcionan. Siguiente punto a tener en cuenta para hacer los rescates: la tienen que realizar por la tarde. ¿Por qué? Porque las abejas son mucho más defensivas por la mañana, porque están con toda la energía y muy complicado se les va a hacer trabajarlas. Yo generalmente la mayoría de mis rescates las hago por la tarde, porque es mucho más fácil trabajarlas. Y de hecho que hay también personas que suelen hacer los rescates por la noche, pero yo no la recomiendo, porque es una cosa totalmente distinta. Las abejas ya no vuelan de noche. Y el tema del ahumador, del manejo que se hace, que yo suelo hacer en mis vídeos, de hacerles entrar las abejas con el humo del ahumador, no se puede realizar por la noche porque las abejas ya no ven el humo. Y por eso. Otra cuestión más que les voy a dar un adelanto en este vídeo, pero más bien les voy a dar más profundidad en el siguiente material, es el tema del manejo que se tienen que hacer las colmenas luego de rescatarlas. Como ya saben, una colmena, si es posible, la tenemos que trasladar 3, 5, hasta 7 días después de hacer el trasiego. La caja de colmena la tenemos que trasladar así. Y en algunas ocasiones, cuando no se puede, ¿verdad?, dejarlo ya ahí, se pueden hacer en el mismo día. Pero luego de hacer ese traslado, no es ahí que se termina todo, gente. Sí o sí le tenemos que hacer un pequeño manejo, que es el principal, es el de alimentación. Cuando nosotros hacemos rescates, claro que le sacamos la miel. Le tenemos luego que sacar toda la miel. Y si le dejamos miel en la caja nueva, esta va a gotear y se va a caer al piso de la caja y va a traer hormigas y muchos otros depredadores que va a perjudicar la nueva colmena. Supongamos que hacemos el rescate bien, muy bien, le sacamos la miel y las trasladamos días después a nuestro apiario. En el día siguiente el traslado, porque por supuesto que vamos a estar trasladando por la noche, que así tiene que ser para poder traer todas las abejas posibles. En el día siguiente ya tenemos que ponerle el alimentador. Ese alimentador es muy importante, porque las abejas al venir de otro lugar, al ser trasladadas, no van a conocer el nuevo espacio que van a estar y tendrán que tener que rebuscarse otra vez y hacer vuelos de reconocimiento. Y en ese tiempo que van a estar gastando, ¿de dónde van a sacar los néctares y el polen para poder alimentarse? Y es ahí que nosotros tenemos que ayudarle. Ahí vamos a ponerle un poquitito en el alimentador, ya sea miel o azúcar, pero si es posible miel luego para que sea más eficiente. Y si no tiene, azúcar. Y ahora les quiero hablar en el caso de que tienen forma de comprarse las colmenas. Es muy importante tener varios aspectos para comprar una colmena que ya está trabajando. Uno de esos aspectos es el estado de la cera en el interior. Tienen que revisarlo, porque la cera a partir del segundo año ya se tiene que cambiar la colmena. Y hay personas que nunca le cambian, que tienen así su colmena 3, 4, 5 años y nunca tocan la cámara de cría y la cera se vuelve ya oscura, se vuelve ya dura y la reina muchas veces ya ni pone huevos ahí. Y si vos te compras esa caja, esa clase de colmena, la traes en tu apiario, muy probablemente se te va a enjambrar. ¿Por qué? Porque la reina, al momento que llega otra vez la floración fuerte, y si no tiene dónde poner sus crías, sus huevos, va a enjambrar y ahí perdés todito ya. Las ceras tienen que ser nuevas, o aunque sea
deben tener una coloración no tan oscura. ¿Me entienden? Solo así les va a funcionar. El siguiente aspecto es el estado de la madera de la caja. Por supuesto, un aspecto muy importante. Pueden ver estas cajas que están acá. Las que están arriba son alzas, las que están abajo ya son cámaras de cría. Acá se aprecian diversos estados de la caja, diversos estados de la madera de la caja que son muy importantes. Cada madera de diversos tipos de árboles tiene sus características. Algunas que otras son más duras, otras son más livianas, pero menos duras. Y esos aspectos son muy importantes. Tienen que saber de qué madera está hecha la caja y tienen que revisar. Principalmente tienen que revisar la parte de abajo. La parte de las tablas de la piquera. Tienen que revisar todos estos aspectos porque es la parte que más rápido se deteriora. Y si ustedes compran esa caja que está ya deteriorada, que está ya afectada por insectos que comen la madera, no les va a hacer un buen negocio, gente. Tienen que controlar bien. También se debe tener en cuenta que no en todo caso van a encontrar una colmena ya completa así con las cámaras de cría listas. Miren, así, la cámara de cría y la alza lista. No siempre. En algunos casos se van a encontrar con señores que quieren vender así núcleos o portanúcleos. Así, la colmena chiquitita con 5 bastidores de cría. También se pueden comprar. Inclusive yo les recomiendo que compren uno así, porque con eso van a trabajar mejor, van a emprender más. Aparte de que les va a salir más barato, también tendrán la oportunidad de trabajar, de practicar por ellas, porque ustedes, las que recién están iniciando, necesitan práctica. Esto es la apicultura, diría yo que solo un 20% es lo teórico y el 80% es pura práctica. Si no practican, si no cometen errores, no van a aprender nada. Y tienen que cometer muchos errores. Y les prometo que así será. Van a cometer muchos errores. Yo cometí muchísimos ya. Y sigo cometiendo. Porque yo creo que en esto nunca se termina de aprender. Siempre se presentan ocasiones muy especiales que nos dejan sorprendidos. Pero aparte de todo, les puedo decir para concluir esto, la clase de hoy, que la apicultura es una profesión apasionante. Así mismo es. Bien, ya se me está haciendo largo el vídeo. Voy a cortar ya por esta parte. Próximamente no se pierdan el siguiente material, que sería la tercera clase de cómo ingresar en la apicultura. Ahí estaremos hablando sobre los manejos de post-rescate, lo que tenemos que hacer con nuestras colmenas para que se puedan quedar realmente. Ya les di un pequeño adelanto de eso. Bien, hasta la próxima.